El espíritu de descontento se había encendido y hacía su funesta obra en el cielo. Aunque no había rebelión abierta, el desacuerdo aumentaba imperceptiblemente entre los ángeles. Algunos recibían favorablemente las insinuaciones de Lucifer contra el gobierno de Dios. Aunque previamente habían estado en perfecta armonía con el orden que Dios había establecido, estaban ahora descontentos y se sentían desdichados porque no podían penetrar los inescrutables designios de Dios. Les desagradaba la idea de exaltar a Cristo, y estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer, de que él tuviera igual autoridad que el Hijo de Dios. Sin embargo, los ángeles que permanecieron leales y fieles apoyaron la sabiduría y la justicia del decreto divino, y así trataron de reconciliar al descontento Lucifer con la voluntad de Dios. Cristo era el Hijo de Dios. Había sido uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Siempre estuvo a la diestra del Padre. Su supremacía, tan llena de bendiciones para todos aquellos que estaban bajo su benigno dominio, no había sido hasta entonces disputada. La armonía que reinaba en el cielo nunca había sido interrumpida. ¿Por qué debía haber ahora discordia? Los ángeles leales podían ver solamente terribles consecuencias como resultado de esta disensión, y con fervientes súplicas aconsejaron a los descontentos a renunciar de su propósito y a mostrarse leales a Dios mediante la fidelidad a su gobierno. Con gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. El espíritu de descontento y desafecto no se había conocido antes en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e inexplicable. Lucifer mismo al principio no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Durante algún tiempo había temido dar expresión a los pensamientos y a las imaginaciones de su mente. Sin embargo, no los desechó. No veía el alcance de su extravío. Para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Se le probó que su desafecto no tenía razón de ser, y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. Lucifer, el querubín protector, se encontró en una encrucijada. Había visto la justicia y misericordia de Jehová en todos sus caminos, y reconoció que los estatutos divinos eran justos. En ese momento crucial, tuvo la oportunidad de admitir su error ante todo el cielo y salvarse a sí mismo y a muchos ángeles. Aunque había abandonado su puesto, aún no había desechado por completo su lealtad a Dios. Si hubiera decidido volver, reconociendo la sabiduría del Creador y aceptando el lugar que se le había asignado en el gran plan divino, habría sido restaurado a su posición. El momento de tomar una decisión final había llegado. Lucifer debía someterse completamente a la soberanía divina o rebelarse abiertamente. Por un instante, consideró retroceder, pero su orgullo se lo impidió. Para alguien que había sido tan altamente honrado, confesar sus errores y someterse a la autoridad que había tachado de injusta parecía un sacrificio demasiado grande. En su infinita compasión, el Creador intentó hacer retroceder a Lucifer y sus seguidores del abismo de la ruina, al que estaban a punto de lanzarse. Sin embargo, esta misericordia fue malinterpretada. Lucifer vio en la paciencia de Dios una prueba de su propia superioridad, creyendo que el Rey del universo cedería ante sus exigencias. Alentó a los ángeles a mantenerse firmes, asegurándoles que aún podrían conseguir todo lo que deseaban. Persistente en su conducta, Lucifer se entregó por completo al gran conflicto contra su Creador. Así, el portaluz, que compartía la gloria de Dios y servía junto a su trono, se transformó mediante la transgresión en Satanás, el adversario de Dios y de los seres santos, convirtiéndose en el destructor de aquellos que el Señor había confiado a su cuidado y dirección. Con desdén, Lucifer rechazó los argumentos y súplicas de los ángeles leales, tildándolos de esclavos engañados. Declaró que la preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia hacia él y toda la hueste celestial. Anunció que ya no se sometería a lo que consideraba una violación de sus derechos y los de sus asociados. Decidido a no reconocer más la supremacía de Cristo, Lucifer se propuso reclamar el honor que creía merecer y asumir el liderazgo de quienes quisieran seguirle. Prometió a sus seguidores un gobierno nuevo y mejor, donde todos gozarían de libertad. Un gran número de ángeles manifestó su decisión de aceptarlo como su caudillo. Envanecido por el apoyo recibido, Lucifer albergó la esperanza de atraer a todos los ángeles a su lado.
imaginándose igual a Dios mismo y obedecido por toda la hueste celestial. En los albores de la creación, cuando la armonía celestial aún reinaba, los ángeles leales se esforzaron una vez más por persuadir a Satanás y sus seguidores de que se sometieran a la autoridad divina. Con palabras llenas de compasión y sabiduría, les advirtieron sobre las consecuencias inevitables de su rebeldía. Les recordaron que el Creador, en su infinito poder, podría vencerlos y castigar severamente su osadía. Ningún ser celestial, por poderoso que fuera, podría oponerse con éxito a la ley divina, tan sagrada e inmutable como el mismo Dios. Los ángeles fieles, con corazones llenos de preocupación por sus hermanos descarriados, les aconsejaron que no prestaran oídos a los engañosos razonamientos de Lucifer. Les instaron a que buscaran sin demora la presencia de Dios, confesando su error de haber cuestionado la sabiduría y autoridad divinas. Les aseguraron que aún había tiempo para el arrepentimiento y la reconciliación. Muchos de los ángeles que habían sido seducidos por las palabras de Lucifer comenzaron a considerar seriamente este consejo. Sus corazones se conmovieron ante la posibilidad de arrepentirse y ser readmitidos en el favor del Padre y del Hijo. La esperanza de restaurar la unidad celestial brillaba como un rayo de luz en medio de la oscuridad que amenazaba con envolver el reino celestial. Sin embargo, Lucifer, el astuto engañador, no estaba dispuesto a permitir que sus seguidores escaparan de sus garras tan fácilmente. Con astucia diabólica, preparó un nuevo engaño para mantener a los ángeles bajo su influencia. El poderoso rebelde, consciente de que su posición se debilitaba, decidió jugar su última carta. Con voz firme y mirada desafiante, Lucifer se dirigió a los ángeles que vacilaban entre la lealtad a Dios y la rebelión. Les declaró que habían llegado demasiado lejos en su desafío, como para retroceder ahora. Con falsa seguridad, afirmó conocer perfectamente la ley divina, y aseguró que Dios, en su justicia, no los perdonaría jamás. Las palabras de Lucifer sembraron la duda y el temor en los corazones de muchos ángeles. Con habilidad manipuladora, pintó un cuadro sombrío del futuro que les esperaba si decidían someterse nuevamente a la autoridad celestial. Les advirtió que serían despojados de su honor y degradados, condenados a vivir en eterna vergüenza por haber osado cuestionar el orden establecido. El engañador, decidido a no ceder ni un ápice en su rebelión, declaró con orgullo que él jamás volvería a reconocer la autoridad de Cristo. Su determinación era inquebrantable, su desafío abierto y su rebeldía total. Con estas palabras, Lucifer sellaba su destino y el de aquellos que decidieran seguirle. En un último intento por asegurar la lealtad de sus seguidores, Lucifer les presentó lo que él consideraba la única salida posible: declarar su independencia y luchar por obtener por la fuerza los derechos que, según él, les habían sido injustamente negados. Les prometió libertad, poder y gloria, pintando un cuadro tentador de un nuevo orden en el que ellos serían los gobernantes. En lo que concernía a Lucifer, era evidente que su rebelión había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Sin embargo, no era así para aquellos que habían sido engañados por sus artimañas. Para estos ángeles confundidos, las palabras y súplicas de los ángeles fieles ofrecían una oportunidad de redención. Si hubieran prestado atención a estas advertencias, podrían haberse librado de las trampas de Lucifer. Pero permitieron que el orgullo, la lealtad ciega a su líder y el anhelo de una libertad sin límites nublaran su juicio. Así, rechazaron los ruegos llenos de amor y misericordia divinos que se les ofrecían. El Creador, en su infinita sabiduría, permitió que Lucifer continuara con sus planes, hasta que el descontento inicial se transformó en una rebelión abierta. Era necesario que las verdaderas intenciones de Lucifer se manifestaran plenamente, para que todos pudieran ver su naturaleza real y las consecuencias de sus actos. Lucifer, como querubín ungido, había gozado de una posición elevada y era profundamente amado por los seres celestiales. Su influencia sobre ellos era inmensa, lo cual hacía aún más peligrosa su caída. El gobierno de Dios no se limitaba solo a los habitantes del cielo, sino que abarcaba a todas las criaturas de los mundos que había creado. Lucifer, consciente de esto, llegó a la conclusión de que si lograba arrastrar a los ángeles celestiales en su rebelión, podría extender su influencia a todos los mundos creados. Con astucia y engaño, presentó sus argumentos, utilizando sofismas y medias verdades para lograr sus objetivos. Su capacidad para engañar era extraordinaria.
y se ocultaba tras un velo de mentiras que le daba una ventaja inicial. Todas las acciones de Lucifer estaban envueltas en un halo de misterio, lo que dificultaba enormemente que los demás ángeles pudieran discernir la verdadera naturaleza de su obra. Hasta que sus planes no se desarrollaran completamente, era imposible revelar cuán perversos eran sus propósitos, y cómo su descontento se había convertido en una rebelión abierta. Incluso los ángeles leales tenían dificultades para comprender plenamente el carácter de Lucifer y prever las consecuencias de sus acciones. Al principio, Lucifer fue muy cuidadoso en la forma de presentar sus tentaciones, evitando comprometerse directamente. A los ángeles que no logró atraer completamente a su causa, los acusó de ser indiferentes al bienestar de los seres celestiales. Con gran astucia, acusó a los ángeles fieles de estar haciendo exactamente lo mismo que él hacía, sembrando así la confusión y la duda. Su estrategia consistía en desorientar a los demás, con argumentos sutiles sobre los propósitos divinos, cubriendo de misterio lo que en realidad era sencillo, y cuestionando las declaraciones más claras del Creador. La posición elevada de Lucifer, tan estrechamente ligada al gobierno divino, daba mayor peso a sus afirmaciones y hacía que sus argumentos parecieran más convincentes. Esto le permitía sembrar dudas incluso entre aquellos que inicialmente se mostraban escépticos ante sus ideas. Su habilidad para manipular la verdad y presentarla de manera distorsionada era verdaderamente peligrosa. En este conflicto cósmico, Dios solo podía utilizar medios que fueran compatibles con la verdad y la justicia. En cambio, Lucifer no tenía tales limitaciones y podía recurrir a tácticas que el Creador jamás emplearía, como la adulación y el engaño. Con gran habilidad, Lucifer intentó falsear la palabra de Dios y tergiversar el plan de gobierno divino. Alegaba que el Creador no actuaba con justicia al imponer leyes a los ángeles, y que, al exigir sumisión y obediencia de sus criaturas, solo buscaba su propia exaltación. Ante esta situación, se hizo evidente la necesidad de demostrar ante los habitantes del cielo y de todos los mundos creados, que el gobierno de Dios es justo, y su ley es perfecta. Lucifer había fingido que su objetivo era fomentar el bien del universo, pero era crucial que su verdadero carácter y sus intenciones reales fueran comprendidos por todos. Para lograr esto, era necesario darle tiempo suficiente para que se revelara a través de sus propias acciones inicuas. La discordia que Satanás había sembrado en el cielo, él la atribuía al gobierno de Dios. Con astucia, declaraba que todo lo malo era consecuencia de la administración divina. Alegaba que su propósito era mejorar los estatutos de Jehová, presentándose como un reformador bien intencionado. Por esta razón, Dios, en su infinita sabiduría, permitió que Satanás demostrara la naturaleza de sus pretensiones, para que el universo entero pudiera ver el resultado de los cambios que él proponía hacer en la ley divina. El Creador, en su omnisciencia, sabía que la propia labor de Satanás habría de condenarle. Desde el principio, el engañador había proclamado que no estaba en rebeldía, pero ahora el universo entero tendría la oportunidad de verlo desenmascarado. Aun cuando Satanás fue expulsado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló inmediatamente. Esta decisión divina tenía un propósito profundo y trascendental. Dios, en su amor perfecto, deseaba que la lealtad de sus criaturas se basara en la convicción de su justicia y misericordia, no en el temor. El servicio inspirado por el amor es el único aceptable para el Creador. Y para lograr esto, era necesario que el universo entendiera plenamente la naturaleza del conflicto. Los habitantes del cielo y de los mundos no estaban preparados para entender completamente la naturaleza o las consecuencias del pecado. Si Dios hubiera destruido a Satanás de inmediato, muchos no habrían podido discernir la justicia divina en tal acto. Existía el riesgo de que algunos sirvieran a Dios por temor más que por amor, lo cual habría sido contrario a los principios del gobierno divino. Además, la influencia del engañador no se habría anulado totalmente con su destrucción inmediata. El espíritu de rebelión, sembrado sutilmente, podría haber persistido en el corazón de algunos seres celestiales. Por lo tanto, para el bien del universo entero, a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios. Este desarrollo permitiría que todos los seres creados pudieran reconocer claramente la naturaleza de las acusaciones de Satanás contra el gobierno divino.
A medida que se desplegara el gran conflicto, la justicia y la misericordia de Dios, así como la inmutabilidad de su ley, quedarían establecidas para siempre ante todos los seres del universo. La rebelión de Satanás estaba destinada a ser una lección eterna para el universo. A través de todos los siglos venideros, serviría como un testimonio perpetuo sobre la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres demostrarían el resultado inevitable que se obtiene al rechazar la autoridad divina. Este gran conflicto cósmico daría testimonio de que la existencia del gobierno de Dios es esencial para el bienestar de todos los seres que Él creó. La historia de este terrible experimento de rebelión se convertiría en una salvaguardia perpetua para todos los seres santos, protegiéndolos de ser engañados acerca de la verdadera naturaleza de la transgresión. El propósito divino era evitar que otros seres cometieran pecado y sufrieran sus consecuencias. Al permitir que el conflicto se desarrollara, Dios estaba proporcionando una vacuna espiritual contra futuras rebeliones, fortaleciendo la lealtad de sus criaturas a través del entendimiento y no de la coacción. El Creador, en su infinita sabiduría, ve el fin desde el principio. Ante su presencia, los misterios del pasado y del futuro son manifiestos. Más allá de la angustia, las tinieblas y la ruina provocadas por el pecado, Él contempla la realización de sus propios designios de amor y bendición. Aunque haya nubes y oscuridad alrededor de Él, la justicia y el juicio son el fundamento de su trono. Esta verdad fundamental será entendida algún día por todos los habitantes del universo, tanto los leales como los desleales. Reconocerán que Dios es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Comprenderán que Él es un Dios de verdad y que no hay maldad en Él, que es justo y recto en todas sus acciones. Así comenzó la historia del origen del mal, pero también comenzó el plan de salvación. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte para no perderte lo que viene, darle like, compartirlo con tus amigos y dejar tu comentario para seguir creciendo juntos en este camino de fe. Nos vemos en el próximo video.